¿Alguna vez has probado el sabor de un México que ya no existe? Imagina un mercado donde el olor a carbón y masa te golpeaba la cara antes de cruzar la entrada. Un mundo de sabores que hoy parecen inventados. No hablo de los típicos tacos de la esquina. Hablo de tamales de rana, tortitas de aguautle y sangre frita. Manjares que se fueron apagando cuando la modernidad nos prohibió lo auténtico y nos impuso la prisa. Hoy abrimos el cajón de los recuerdos pesados. 25 comidas olvidadas de los años 50 que hoy casi nadie se atreve a cocinar, pero que antes eran el banquete del pueblo. Quédate, porque mientras más avanzamos, más raro se pone todo. Y la última, esa parece sacada de un México que ya nadie puede repetir. Tamales de ajolote. En los mercados lacustres del viejo Valle de México, sobre todo en Xochimilco y en los alrededores de Chalco, hubo puestos donde el ajolote llegaba fresco desde la madrugada. Lo traían pescadores de las chinampas, en cubetas de lámina o en canastos húmedos, y las cocineras lo convertían en tamales para la gente que salía de trabajar o para las familias que iban de paseo los domingos. La preparación variaba según el puesto y la casa. Había quien cocía la carne y la deshebraba con epazote, chile verde y manteca, y había quien la molía para mezclarla con una salsa espesa y acomodarla dentro de la masa. Se envolvía en hoja de maíz, se acomodaba en la vaporera, y al abrir el tamal, salía un olor entre pescado de agua dulce y hierba de canal. El precio podía rondar entre 30 y 50 centavos por pieza en los años 50, según el tamaño y la temporada. Era comida de mercado, de chinampa, de fogón. Los mayores decían que llenaba bien y que servía para aguantar la jornada, sobre todo si iba con atole blanco o café de olla. Luego llegó la contaminación. Se redujo el hábitat del ajolote. Crecieron las restricciones y la venta pública desapareció. Hoy, el ajolote está protegido y aquellos tamales quedaron guardados en crónicas antiguas, en la memoria oral de Xochimilco, y en ese asombro que provoca pensar que uno de los animales más emblemáticos de México alguna vez también fue comida de puesto. Tortitas de aguautle. El aguautle fue llamado durante mucho tiempo el caviar mexicano, aunque en los mercados nadie le decía así. Para la gente del centro del país era algo conocido, un alimento de temporada que llegaba desde las zonas lacustres de Texcoco, Zumpango y partes de Xochimilco. Se trataba de la hueva del axayácatl, un insecto de agua que dejaba sus huevecillos en tules y vegetación del lago, y esos huevecillos se recolectaban, se secaban y luego terminaban en la cocina. En los puestos se preparaban tortitas doradas y fragantes. El aguautle se mezclaba con huevo batido, a veces con un poco de hierba santa o epazote, y se freía en manteca hasta formar piezas esponjadas, ligeras, con un sabor salino muy fino. Se servían bañadas en salsa verde o en caldillo de jitomate, con tortillas recién salidas del comal. En algunos mercados del Distrito Federal, todavía en los años 50 se vendían por pieza, a 20 o 30 centavos, y para mucha gente no eran un lujo raro, eran parte de la temporada. El problema fue el agua. Al secarse y contaminarse los lagos, la recolección cayó fuerte. Después llegaron cambios ambientales, expansión urbana, y la costumbre se fue debilitando. Algunas cocinas tradicionales todavía las preparan en ciertas comunidades, pero la tortita de aguautle de puesto callejero, esa que se vendía como si fuera una garnacha más, prácticamente desapareció. Y con ella se fue también una forma entera de comer el lago. Mixmole de ajolote. El mixmole era plato de cuchara, de barro caliente, de tortilla doblada en la mano. En la zona lacustre del centro de México se preparó con distintos animales de agua dulce, y entre las versiones antiguas estuvo la de ajolote. En los mercados y cocinas de paso cercanos a los canales, se servía en cazuela honda, con caldo espeso, chile, jitomate o tomate según la costumbre local, y un manojo de epazote que perfumaba todo el puesto. No era una comida para probar con miedo. Se llegaba, se pedía un plato, se exprimía limón si la cocinera lo permitía,
y se acompañaba con tortillas infladas al momento. El ajolote se cocía primero y luego se metía al guiso para que no se desbaratara de más. Había puestos donde lo ofrecían desde muy temprano, sobre todo a lancheros, cargadores, chinamperos y visitantes que buscaban algo más sustancioso que un tamal. Un plato podía costar alrededor de $1 o $1.20, cantidad razonable para una comida fuerte en la década de 1950. Quien alcanzó a probarlo habla de un sabor suave, de agua dulce, con una textura delicada que absorbía el chile y las hierbas. Hoy casi nadie lo ha visto fuera de textos de gastronomía histórica. La degradación del ecosistema y la protección del ajolote lo borraron del mercado popular. Se quedó como un fantasma de la cocina lacustre, de cuando el canal todavía alimentaba puestos enteros. Tlapiques de Acosíl. El tlapique no era tortilla frita ni antojito de feria. Era un envoltorio, una pequeña parcela de comida amarrada y cocida entre hojas, muy propio de la cocina del centro. En Xochimilco, Chalco y otras zonas de agua, uno de los rellenos más recordados fue el acosíl, ese crustáceo de agua dulce parecido a una miniatura de langosta que durante décadas fue alimento corriente para muchísima gente. Las cocineras acomodaban acosíles limpios con cebolla, chile, epazote y a veces nopales tiernos. Todo iba envuelto en hoja de maíz o en hoja de milpa. Se amarraba con tiras del mismo totomoxtle y se cocía al vapor o al rescoldo. Al abrirlo salía un aroma húmedo, vegetal, muy de canal, que se mezclaba con el humo del anafre y con el bullicio del mercado. Eran baratos, rendidores y perfectos para desayunar de pie. Con un tostón te llevabas uno bien servido y todavía te alcanzaba para un atole. En la memoria de muchos viejos de Xochimilco, el tlapique de Acosíl fue parte de la vida diaria. Luego vinieron la contaminación del agua, el descenso brutal de especies nativas y la pérdida del gusto urbano por estos ingredientes. Hoy sobreviven recuerdos, algunas recetas registradas y esfuerzos aislados de rescate. Pero aquel tlapique común, comprado al paso entre canastos y guacales, ya casi no tiene lugar en el mercado callejero. Tamales de Acosíl. Los acosíles también acabaron dentro del tamal. Y tiene lógica, porque en el México de antes, casi todo lo que podía envolverse en masa terminaba encontrando su camino a la vaporera. En pueblos y barrios cercanos a zonas de agua, las mujeres mezclaban el acosíl con chile verde, jitomate o epazote. Y esa preparación se metía en masa de maíz para hacer tamales pequeños, de esos que cabían bien en una servilleta bordada. Se vendían muy temprano. Había quien los cargaba en canastos tapados con manta y los ofrecía a la salida de la iglesia, en la plaza o junto al mercado. Eran comida de gente trabajadora, de chinampero, de cargador, de marchanta que llegaba antes del amanecer para apartar mercancía. Su sabor estaba a medio camino entre lo salino y lo terroso, con esa cosa tan particular de los alimentos de agua dulce del altiplano. En varios relatos orales del centro del país aparece esta clase de tamal como comida sencilla, diaria, sin ceremonia. Con la desaparición de especies y el deterioro de lagos y canales, el tamal de Acosíl se fue volviendo raro. Después vino el cambio de gusto, la ciudad creciendo, la sospecha hacia todo lo que no fuera carne, pollo o cerdo. Para los años 80 ya casi nadie lo veía en la venta callejera del Valle de México. Hoy nombrarlo provoca curiosidad, pero hace 70 años era un desayuno más entre muchos. Tlapiques de charal. El charal fue un pescado de pobres y de sabios. De pobres, porque era barato y rendía muchísimo. De sabios, porque con poco se lograba un gran sabor. En mercados del centro y del occidente, sobre todo donde había cercanía con lagos y presas, el charal terminó en tacos, en caldos, en tamales y también en tlapiques. Se limpiaba o se usaba entero según el tamaño. Se acomodaba con cebolla, chile, jitomate y hierbas, y se envolvía en hoja para cocerse lentamente. El resultado era una comida humilde y poderosa. Al abrir el paquete, el vapor soltaba un aroma a maíz seco, pescado y epazote que se metía hasta la ropa.
Muchos puestos lo ofrecían junto con salsa molcajeteada, cebolla curtida y tortillas calientes. Era el tipo de comida que se comía en banca de madera con plato de peltre, mientras al lado sonaba un radio prendido con boleros o noticias. En algunos sitios costaba menos de medio peso y era desayuno completo. Con el paso de las décadas, la presión sobre los lagos, la contaminación y la disminución de capturas cambiaron el panorama. El charal siguió existiendo en ciertos lugares, pero el tlapique callejero se fue borrando del uso diario. Quedó más bien como recuerdo de cocina regional y de mercado viejo, de cuando la hoja abierta todavía servía de plato y de perfume. Tamales de charal. Los tamales de charal fueron otra manera de guardar el lago dentro de la masa. En comunidades ribereñas y en algunos mercados urbanos donde llegaba pescado fresco del día, este tamal se conocía bien. Se hacía con charal seco o fresco, dependiendo de la región, mezclado con salsita de chile, jitomate y a veces con un poco de manteca para dar cuerpo al relleno. Se envolvía en hoja de maíz y se cocía hasta que la masa quedara firme y bien perfumada. Eran ideales para vender al paso. El tamal aguantaba el traslado, llenaba y se podía comer sin cuchara ni mesa. Por eso aparecía en terminales de camión, plazas, mercados sobre ruedas y puestos pegados a las estaciones del ferrocarril. Mucha gente que iba a trabajar en obra, en campo o en comercio, salía con uno en la mano y un jarrito de café en la otra. Costaban poco, a veces 30 o 40 centavos, y tenían ese sabor que mezcla la humildad con la memoria fuerte. Conforme cambió el abastecimiento y se impuso otro tipo de antojito más estándar, estos tamales fueron perdiendo espacio. El charal quedó más ligado al consumo regional y a preparaciones domésticas. Ya casi nadie los ofrece en mercados callejeros grandes, y eso duele, porque eran de esos alimentos que olían a provincia, a amanecer frío y a maíz cocido desde la madrugada. Mixmole de huiles. Los huiles son peces pequeños de río y arroyo, muy conocidos en partes de Hidalgo, Puebla, Veracruz y la Huasteca. Durante décadas llegaron a los mercados en cubetas, ollas y canastos húmedos, listos para acabar en caldos y guisos sencillos. Una de las preparaciones que más recuerdan los mayores es el mixmole de huiles, servido en cazuela, caliente y picoso, perfecto para desayunar o para aguantar una tarde entera de trabajo. La base era un caldo con chile, jitomate o tomate, ajo, cebolla y epazote. Los huiles se limpiaban y se cocían con cuidado para que no se deshicieran demasiado. El resultado tenía una fuerza tremenda. Era comida de río, de piedra mojada, de lodo bueno, de caña, de mercado con suelo todavía oscuro por el agua que aventaban para barrer. A veces se acompañaba con tortillas hechas a mano y con chile verde machacado en molcajete. Un plato rondaba el peso, a veces un poco más si era temporada floja. Muchos de esos ríos cambiaron por la contaminación, las descargas y la alteración del cauce. La pesca se redujo y el guiso salió de la rutina callejera. Todavía puede aparecer en comunidades concretas, en cocinas familiares o en fiestas locales, pero el mixmole de huiles, que se veía como algo normal en puestos de mercado hace muchas décadas, ya es una rareza que casi nadie del mundo urbano podría reconocer. Caldo de caguama. En varias costas mexicanas hubo años en que la carne de caguama se vendía como cualquier otra mercancía del mar. Sonorense, sinaloense, oaxaqueño, veracruzano, cada puerto tenía su modo de cocinarla. En mercados y fondas de paso se servía caldo de caguama bien cargado, con jitomate, chile, cebolla, ajo y a veces verduras, pensado para marineros, estibadores, pescadores y gente que necesitaba una comida muy pesada. Era un platillo de fama grande. Algunos lo buscaban por gusto, otros por creencias populares que lo ligaban con fuerza física. El caldo salía de ollas enormes y se servía con tortillas de harina o de maíz, según la costa. Había puestos donde desde la madrugada se formaba gente, sobre todo en días de pesca buena o después de noches largas de trabajo.
Los precios cambiaban mucho por región, pero ya en los años 50 no era exactamente comida de lujo. Se podía pagar y estaba al alcance del bolsillo de la gente del muelle. Luego cambió todo. La protección de tortugas marinas, el combate al tráfico y una conciencia ambiental que tardó, pero llegó, borraron esta venta del espacio público. Hoy hablar de caldo de caguama lleva de inmediato a lo ilegal. Por eso quedó clavado en la memoria como una de esas comidas de mercado que fueron comunes y después se volvieron imposibles de encontrar a la vista de todos. Empanadas de caguama. Donde hubo carne de caguama, también hubo formas prácticas de venderla. Una de las más recordadas en algunas zonas costeras fue la empanada. Se preparaba con masa de harina o de maíz, según el sitio, rellena de carne guisada con chile, cebolla y especias. Se cerraba, se freía o se cocía en comal y salía dorada, pesada, muy buena para llevar al muelle, al camino o al trabajo. En mercados de costa estas empanadas se ofrecían junto con ceviches, pescaditos fritos y caldos. El relleno tenía un sabor recio, intenso, muy marino, y la grasa ayudaba a que la carne no se secara. A media mañana ya habían volado. Muchas veces se vendían envueltas en papel estraza, con unas gotas de salsa casera y una rebanada de limón. El pregón del puesto las anunciaba como si fueran joyas del día, y para muchos hombres de mar lo eran. Cuando entraron con fuerza las prohibiciones y se endureció la vigilancia, desaparecieron de la venta abierta. No fue un platillo que se fuera apagando con lentitud como otros. Aquí sí hubo ruptura. La empanada de caguama pasó del mostrador a la clandestinidad y después a la pura memoria. Hoy mencionarla en voz alta ya huele a otro tiempo, uno mucho más permisivo y bastante más brutal con el mar. Tacos de ubre. La ubre de res tuvo su lugar en las taquerías populares del centro del país. En los años 50 todavía era relativamente común encontrarla en mercados, fondas y puestos de vísceras, donde casi nada del animal se desperdiciaba. Se cocía durante horas para ablandarla, luego se picaba fino o se doraba apenas, y acababa en tortilla caliente con salsa, cebolla y cilantro. Era un taco suave, grasoso, de textura muy peculiar. No todo mundo se animaba. Había clientela fiel y había gente que pasaba de largo. Pero para quien la conocía, la ubre tenía un encanto especial, entre gelatinoso y carnoso. Muy bueno con salsa borracha o con chile de árbol. Era comida barata y sustanciosa. Ideal para obreros, cargadores, chóferes y estudiantes cortos de dinero. En algunos mercados del Distrito Federal y del Bajío, se pedía como se pedían los de suadero o tripa, con total naturalidad. Unos cuantos centavos bastaban para salir bien desayunado. La modernización de los rastros, los cambios sanitarios y también la pérdida de costumbre fueron sacando estos tacos del paisaje. Todavía de vez en cuando aparece alguno muy específico, casi siempre en puestos viejos y discretos. Pero el taco de ubre como cosa de todos los días, anunciado sin pena y servido en plato de lámina, prácticamente ya se fue del mapa. Tacos de bofe. El bofe, que es el pulmón de res, fue una de esas carnes humildes que dieron de comer a media ciudad cuando el dinero apenas alcanzaba. En mercados de Guadalajara, León, la vieja capital y muchas plazas del país, el bofe se preparaba cocido, guisado o dorado, y terminaba en tacos con salsas fuertes para levantarle el carácter. Era comida sin prestigio, pero con clientela segura y bien agradecida. Quien lo vendía sabía trabajarlo. Si se cocinaba mal, quedaba tieso o sin chiste. Si se cocinaba bien, absorbía el adobo y tomaba una textura esponjosa que muchos buscaban con gusto. Había puestos donde lo servían con cebolla asada, chile seco molido y tortillas recién salidas del comal. En otros, lo picaban finito y lo mezclaban con jitomate y especias para que cada taco saliera jugoso. Costaba poco, llenaba bastante y era parte del menú normal de la sección de vísceras. Con los años fue cargando mala fama. La gente empezó a verlo como comida de necesidad, de otro tiempo, y después llegaron normas, empaques y carnes más comerciales.
El taco de bofe todavía sobrevive en algunos mercados tradicionales, pero ya no con aquella fuerza de antes. Hoy suena a recuerdo de fonda con piso de mosaico, vaso de agua de Jamaica y cuenta escrita a lápiz en un papelito. Tacos de criadillas. Las criadillas, testículos de toro o de res, tuvieron presencia en regiones ganaderas y en mercados donde el sacrificio del animal se aprovechaba entero. No eran una rareza de restaurante fino ni de desafío turístico. Eran parte del uso completo del ganado. En algunos pueblos del norte y del centro se cortaban, se hervían, se rebozaban o se doraban, y acababan dentro de un taco con chile y limón. El tema daba risa, claro, siempre la dio. Pero la risa no impedía que se vendieran bien. Había puestos que las anunciaban con doble sentido, y otros que solo las mencionaban como una víscera más. Se comían en fiestas, en mercados semanales y a la salida de corridas, jaripeos o subastas de ganado. Quienes las preferían hablaban de una textura delicada y de un sabor suave que tomaba muy bien la salsa. Eran vistas también como comida fuerte, de hombres de campo, de peones y de gente acostumbrada a comer sin remilgos. Con la urbanización, el cambio en los hábitos y el rechazo de muchas personas jóvenes a las vísceras, estos tacos fueron perdiendo terreno. En la venta callejera cotidiana casi desaparecieron. Todavía se topan en lugares muy concretos, pero ya no forman parte del repertorio amplio del mercado popular. Quedaron medio escondidos, como si el país mismo se hubiera empezado a dar pena de una costumbre que antes le parecía normal. Quesadillas de tuétano. El tuétano fue durante mucho tiempo un tesoro pobre. No costaba caro, alimentaba y tenía un sabor profundo que volvía memorables las tortillas más sencillas. En mercados del centro y en algunas ciudades del sur, hubo puestos donde el tuétano salía del hueso, se sazonaba con epazote, cebolla o chile, y se metía en quesadillas o dobladitas hechas al momento. La grasa se derretía sobre el comal y dejaba un olor que daba hambre desde media cuadra. Era comida de antojería vieja. Se pedía con salsa verde, con guacamole aguado, con rábanos o con pura sal si el tuétano venía bueno. Algunos puestos mezclaban tuétano con queso para dar cuerpo. Otros lo servían casi solo, dejando que la tortilla absorbiera esa mantequilla espesa que goteaba apenas al morder. En barrios del Distrito Federal y en ciertos mercados de Oaxaca o Puebla, todavía en los 50 era posible topar estas quesadillas sin que nadie se sorprendiera. Su precio no era alto y por eso las pedían empleados, estudiantes y marchantas. Luego el tuétano se fue quedando más en caldos, en restaurantes especializados o en cocinas domésticas. Las quesadillas de mercado hechas con él casi se extinguieron. Quedó la nostalgia del comal brilloso, de la servilleta manchada de grasa y de aquella idea vieja de que en la cocina popular hasta el hueso tenía fiesta. Sangre frita encebollada. Hubo un tiempo en que la sangre cocinada no escandalizaba tanto como ahora. En pueblos, mercados y fondas del centro y del oriente del país, la sangre de cerdo o de res se cuajaba, se cortaba en trozos y se freía con cebolla, chile y hierbas. A veces iba en taco, a veces en plato, a veces se servía con frijoles de olla y tortillas calientes. Era una comida de aprovechamiento total, muy ligada a la matanza y a la cocina sin desperdicio. El puesto que la vendía casi siempre estaba cerca de la sección de carnes. Se sabía desde lejos por el olor intenso, entre dulce y mineral, que salía del sartén. La cebolla dorada ayudaba mucho, igual que el orégano o el chile seco. Para muchas familias era desayuno bueno y barato. Los niños crecían viéndola con normalidad, sobre todo en barrios y pueblos donde aún había matanza cercana y no todo llegaba empacado. Un taco podía costar unos cuantos centavos y quitar un hambre grande. Con el endurecimiento sanitario y con el cambio del gusto urbano, la sangre salió de la venta abierta. La gente empezó a verla con recelo, como si siempre hubiera sido tabú, cuando durante décadas estuvo ahí, sobre la plancha o en la cazuela. Hoy puede sobrevivir en recetas domésticas o en zonas muy concretas.
pero la sangre frita del mercado viejo casi ya no se escucha ni se huele. Chanfaina de chivo. La chanfaina fue un platillo serio, de fiestas, de mercado grande y de mañana larga. En muchas regiones de México tuvo variantes, pero una de las más recordadas fue la de chivo, hecha con vísceras bien limpias y cocinadas con chile, ajo, cebolla, jitomate y hierbas. Era comida de pueblo, de feria patronal, de bodas modestas, de tianguis dominical donde la gente desayunaba fuerte antes de seguir con el día. En puestos de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y otras zonas del altiplano, se servía en plato hondo, a veces con arroz, a veces con tortillas nada más. El olor era potente y la clientela también. Llegaban arrieros, campesinos, comerciantes y hombres que venían de camino desde lejos. Las cocineras conocían el punto exacto para que el hígado, el corazón y el resto no se resecaran. Bien hecha, la chanfaina salía espesa, roja, brillante, perfecta para echar taco tras taco. No costaba mucho y rendía bastante, por eso era favorita de mucha gente trabajadora. Sigue viva en algunos lugares, sí, pero la chanfaina callejera de mercado cotidiano casi se esfumó de muchas ciudades. La desconfianza hacia las vísceras, los cambios en la crianza y la desaparición de ciertos puestos tradicionales la fueron borrando. Lo que quedó es un olor de fiesta vieja, de cazuela inmensa y de cuchara golpeando plato de barro. Machitos de borrego. Los machitos de borrego fueron parte del repertorio bravo del altiplano. Se hacían con tripas de borrego bien lavadas, rellenas o trenzadas según la región, sazonadas con chile, especias y a veces con partes menudas del mismo animal. Se asaban al carbón o se cocían antes de pasar por la parrilla y después se servían en tacos, en trozos o en plato, muy calientes, con salsa picosa y cebolla. En mercados, ferias y fiestas patronales, el humo de los machitos era señal de desayuno recio. Llegaba gente de campo, músicos, comerciantes, cargadores, taxistas, cualquiera que quisiera algo que de veras aguantara en el estómago. Había puestos famosos por su sazón, por el crujiente exacto de la tripa y por esa mezcla de grasa y chile que se quedaba en los dedos. Un taco bien servido podía costar poco más de medio peso en ciertas plazas durante los 50, y con 2 ya iba sobrado. Todavía sobreviven en algunos rincones del norte y del centro, pero salieron del paisaje común de muchos mercados callejeros. Las normas, el trabajo laborioso de limpiarlos y el rechazo de parte del público joven les fueron quitando terreno. Quien los recuerda completos, con humo, ruido de cuchillos y vasos de refresco de vidrio sudando junto a la parrilla. Asadura de puerco en salsa. La asadura de puerco, entendida en muchas regiones como el conjunto de vísceras y partes interiores del animal, dio origen a guisos muy populares en mercados y fondas humildes. Uno de ellos era la asadura en salsa, preparada con chile guajillo o ancho, ajo, comino, cebolla y a veces un toque de vinagre. Era un platillo rendidor, picoso y perfecto para acompañar con tortillas recién salidas del comal. Se vendía en cazuelas hondas, de barro o de peltre esmaltado, con la salsa hirviendo apenas. La clientela era fiel porque conocía bien ese sabor profundo, un poco ferroso, muy bueno para el taco mañanero. En varios mercados del Bajío y del centro, este guiso se pedía sin rodeos, como se pide hoy una carnita en salsa o un chicharrón. Era cosa seria de desayuno o de almuerzo, muy común entre gente de oficios duros y bolsillos cortos. Barato, llenador y sabroso. 3 cualidades que en la cocina popular valen oro. Con el tiempo, el gusto cambió. La idea moderna de comer limpio y ligero fue empujando estos guisos hacia la orilla. Luego llegaron las carnes más estandarizadas y los puestos que preferían vender lo que salía sin explicación. Así la asadura de puerco en salsa dejó de ser una presencia normal en los mercados grandes. En algunos pueblos queda, pero aquella abundancia callejera ya forma parte de otro país. Moronga asada para taco.
La moronga tuvo dos vidas en México, una en la mesa doméstica, cocida o en guisos, otra en el mercado, asada para taco, con la piel apenas tronando y el interior suave, especiado, oscuro. En varios puntos del centro y del occidente, había puestos donde se ponía al carbón junto con longaniza, bofe, nana, buche y otras partes que hoy ya casi no se ven juntas en una misma plancha. El taco de moronga asada tenía su clientela fija. Quien lo pedía sabía que quería algo distinto, con sabor pleno a especias, a sangre cocinada y a humo. Se acompañaba bien con salsa verde cruda, cebolla picada y unas gotas de limón. Era barato, poderoso y muy propio de mercados donde todavía se conocía el animal entero, y no solo el corte bonito. En algunas fondas se servía también con frijoles, como desayuno fuerte de domingo, cuando el mercado estaba atascado de gente y el piso olía a agua recién regada. Conforme la moronga empezó a verse como algo ajeno o demasiado rudo para el paladar urbano, fue perdiendo espacio. Algunos puestos todavía la venden, pero ya más escondida, más de nicho, casi como acto de resistencia. La moronga asada de mercado abierto, esa que salía humeante a la vista de todos, se fue haciendo cada vez más rara hasta casi borrarse del paisaje. Tacos de sesos de cerdo. Los sesos de cerdo y de res fueron durante décadas materia de antojito popular. Se cocían con cuidado para mantener su textura, se picaban o se servían casi enteros en tortilla y se bañaban con salsa para darles fuerza. En mercados del centro del país no resultaba extraño verlos en vitrinas, junto a otras vísceras, esperando al cliente de siempre que llegaba directo a pedirlo sin dudar. El taco de sesos tenía algo especial. Era cremoso, suave, casi untuoso, y por eso necesitaba salsas bravas, cebolla fresca, cilantro y a veces limón. Había quien los prefería fritos después de cocidos, para darles un poco de costra. Otros los querían temblorosos, recién salidos de la olla. Eran baratos y bien vistos por mucha gente mayor, que creció en una cocina donde se aprovechaba todo, y donde cada parte del animal tenía su lugar. En varios barrios obreros del antiguo Distrito Federal, fueron desayuno habitual de albañiles, boleros, choferes y trabajadores de mercado. Las preocupaciones sanitarias y los cambios de costumbre terminaron por arrinconarlos. Quedaron en algunas taquerías viejas y en puestos muy concretos, pero ya lejos de la normalidad de mediados del siglo pasado. Hoy el taco de sesos provoca morbo o nostalgia. Antes provocaba hambre, así de sencillo. Tamales de rana. En zonas húmedas del altiplano, sobre todo donde abundaban acequias, lagunas y bordos, la rana fue ingrediente de cocina popular. Se comía en caldo, en mixmole y también en tamal. La carne, limpia y bien desmenuzada, se sazonaba con chile y hierbas. Luego se metía en la masa y se envolvía para cocerla al vapor. El resultado era un tamal delicado, con sabor suave, muy apreciado en temporadas de lluvia o en fiestas locales. No era comida de lujo. En muchos lugares se vendía como parte de la oferta normal del mercado o de las celebraciones de pueblo. Había puestos que los anunciaban desde la madrugada, con ollas enormes, servilletas gruesas y café negro. La gente se los llevaba envueltos en papel o en manta, todavía soltando vapor. Su precio dependía de la abundancia del producto, pero durante años estuvieron al alcance de trabajadores, familias y viajeros. Eran parte de una cocina completamente conectada con los humedales de la región. Luego vino la pérdida de esos humedales, la sobreexplotación, la contaminación y las restricciones. La rana dejó de ser algo común y el tamal salió del mercado callejero. En algunos rincones persiste el recuerdo y quizá alguna preparación aislada, pero para la mayoría de la gente, ese tamal ya pertenece al mismo cajón donde quedaron los pregones viejos y las monedas de centavo. Mixmole de rana. Si el tamal de rana era portable, el mixmole era ceremonia. Se servía en cazuela o plato hondo, con caldo espeso de chile, jitomate o tomate, epazote y la carne tierna de rana tomando todo el sabor del guiso.
En Tlaxcala, Puebla, Estado de México y otras zonas con tradición de humedales, este platillo llegó a ser muy conocido en fondas, mercados y fiestas, sobre todo cuando la captura todavía era parte de la vida rural. Comerlo era sentarse con calma. La tortilla se mojaba en el caldo. El vapor subía a la cara y la rana, bien cocinada, soltaba una textura fina que mucha gente comparaba con un punto entre pescado y ave. El mixmole era plato fuerte, de domingo, de feria, de mercado grande. En algunos sitios costaba alrededor de 1,5 pesos o 2 pesos, y alcanzaba para dejar satisfecho a cualquiera. También era una muestra clara de cómo México comía su paisaje. Si había agua, había cocina de agua. Con la desaparición de cuerpos de agua limpios y el cambio en las reglas de captura, el mixmole de rana fue saliendo del uso diario. Sobrevive como referencia histórica y en algunas cocinas regionales muy concretas. Pero aquella facilidad con la que se encontraba en mercados y puestos se terminó. Hoy su nombre ya suena a leyenda de abuelos. Tortitas de flor de colorín. La flor de colorín, roja o anaranjada, brillante como un adorno de fiesta, llegó durante mucho tiempo a los mercados de primavera. En varias regiones del centro y del sur se desvenaba, se hervía un poco para quitarle cierto amargor y luego se mezclaba con huevo para hacer tortitas. Estas se freían y después se metían en caldillo, o se servían recién doradas con salsa, arroz o frijoles. El puesto de temporada se reconocía fácil. Sobre la mesa había manojos de flores recién cortadas, cazuelas con la mezcla lista y un comal o sartén, soltando ese olor vegetal tan particular. Las tortitas de colorín eran comida de cuaresma para algunos, de costumbre primaveral para otros, y estaban lejos de ser exotismo. Formaban parte de la relación cotidiana con las plantas silvestres o semicultivadas. En ciertos mercados se vendían por pieza y salían rápido porque eran económicas y porque mucha gente las esperaba cada año. Todavía existen en algunas cocinas tradicionales, pero su presencia masiva en mercados callejeros se ha reducido mucho. La urbanización, la menor recolección, el olvido del manejo correcto de la flor y el desplazamiento por productos más fáciles de vender, las fueron arrinconando. Hoy verlas en un puesto da alegría, justo porque ya casi no pasa. Y eso confirma que la tortita de colorín de todos los días ya se nos fue bastante. Tortitas de Gasparitos. En Chiapas y regiones cercanas, los gasparitos forman parte de una tradición vegetal muy querida. Son flores de árbol, de sabor particular, que se limpian con paciencia y se cocinan sobre todo en temporada. Durante buena parte del siglo pasado llegaron a mercados y tianguis donde las mujeres los vendían en manojos o ya transformados en comida. Una de las más recordadas, las tortitas, batidas con huevo y servidas con salsa. La escena era bonita de verdad. Sobre el petate o la mesa de madera aparecían las flores frescas, rojizas, aún cerradas algunas, y al lado la cazuela con las piezas ya fritas. Se comían con tortilla, con arroz o solas, porque tenían esa mezcla de sabor verde, floral y ligeramente amargo que engancha a quien creció con ellas. Eran platillo de temporada, de mercado vivo, de cocina que todavía dependía de lo que daba el monte y el árbol cercano. Muy lejos de lo industrial, muy cerca de la mano que recolecta y limpia. Todavía sobreviven en ciertas zonas, pero el puesto callejero grande donde se ofrecían como comida corriente ya se ve mucho menos. La presión sobre el entorno, el cambio en hábitos alimentarios y la menor transmisión de estas recetas hicieron su trabajo. Las tortitas de Gasparitos siguen emocionando a quien las conoce, justo porque ya dejaron de ser cosa segura del mercado. Pacholas de metate de mercado. Las pacholas son una joya del occidente. En Jalisco, Guanajuato y zonas vecinas fueron por mucho tiempo carne molida a mano en metate, mezclada con chile, ajo, especias y pan o galleta según la receta, luego extendida muy delgada y cocida en comal. No eran tortillas ni picaditas. Eran láminas de carne sazonada, de borde irregular,
hechas con una técnica que dependía por completo del metate y de la fuerza de los brazos. En mercados viejos había puestos donde las hacían al momento. El cliente veía cómo la carne se aplastaba sobre la piedra, cómo se incorporaba el chile, cómo la pieza tomaba forma y luego caía al comal. Ese sonido era parte del encanto. También el olor, mezcla de carne fresca, especias y piedra mojada. Se comían con frijoles, con salsa martajada, con arroz o dentro de una tortilla. Y durante décadas fueron comida popular, no reliquia de recetario. El precio era accesible y mucha gente las elegía para desayunar fuerte o para llevar a casa. Las pacholas no desaparecieron del todo, pero las de mercado callejero hechas en metate frente a tus ojos sí casi se extinguieron. La molienda mecánica, las normas para manejo de carne y la prisa moderna barrieron esa escena. Lo que se perdió fue más que un platillo. Se perdió el espectáculo del metate trabajando en medio del mercado, como si la cocina todavía respirara a la vista de todos. ¿Cuál de estas comidas alcanzaste a ver, a oler, o de perdido a escuchar en boca de tus abuelos? Déjame tu recuerdo en los comentarios. Y regálame tu me gusta si quieres más viajes a ese México que todavía vive en la memoria. Suscríbete y quédate cerca, porque aquí seguimos destapando los sabores, los objetos y las costumbres que el tiempo nos fue guardando.